estamos llenos de dudas en muchas cosas, en terreno político, económico, y aparece un señor que no es muy bienvenido realmente en nuestra vida, si es un señor que podría causarnos bastantes estragos en nuestra vida familiar, incluso en la iglesia. Este señor es el temor. El temor. Y hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje basado en el texto que leyó nuestro hermano José en Mateo 8, del 23 al 27, que lleva por título ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer el temor? ¿Alguien aquí, por casualidad, ha visto las crónicas de Narnia o ha leído alguno de los libros de Narnia? ¿Sí? ¿Alguno que lo haya leído todos? ¿Por ahí? Pero en el libro El caballo y su niño, que en el orden cronológico de Narnia sería el tercer libro, encontramos un personaje, el protagonista de este libro, el libro 3, un muchacho llamado Shasta. Este muchacho era un huérfano que había crecido en Calormen. Para los que conocen Narnia, esta era la ciudad donde vivían los enemigos de los narnianos. Y este muchacho era huérfano y vivía en esta ciudad, pero siempre se sintió como fuera de lugar. Siempre sintió que no pertenecía realmente a Calormen. Y para más remate, una noche descubre que el pescador con el que vivía no era su verdadero padre. Imagínense a este huérfano, a este niño abandonado, que un día reconoce que donde está finalmente no está su verdadera familia, no está su verdadero padre, y que más encima planea venderlo como un esclavo. Pongámonos un momento en el lugar de este niño. Pero esa misma noche ocurre algo extraordinario, como todo lo que pasa en Narnia, y esa misma noche él conoce a un caballo llamado Bree. Este caballo era un caballo parlante de Narnia y juntos logran el acuerdo y la audacia de escapar de Calormen para llegar a la tierra libre del norte, para llegar a Narnia. Y juntos emprenden entonces un gran viaje, un gran desafío, y en el camino Shasta vive un sinfín de aventuras y peligros. Estuvo en medio de ciudades extrañas, con los más aterradores monstruos rodeándolo. Se cruzó con príncipes, se cruzó con nobles. Casi lo descubren y lo atrapan los calormenos que lo fueron a perseguir. Y en algún momento, Shasta ya se había hecho de varios amigos, producto de una densa niebla en medio de un sendero oscuro, pierde de vista a sus amigos, al caballo y queda completamente solo. Y mientras caminaba, sintió que alguien lo seguía en silencio. Mientras iba por esta densa oscuridad, sintió que alguien seguía sus pasos. Y el miedo lo llenó. Y se armó de mucho valor y con una voz temblorosa preguntó: ¿quién anda ahí? Entonces una voz profunda y majestuosa le respondió: yo soy el que siempre ha estado contigo. Aunque tú no lo sabías, yo soy el que siempre ha cuidado tus pasos. Yo soy el que hizo que los leones te salieran al encuentro y te guiaran por este camino. Yo fui quien te protegió cuando estabas en peligro. Yo soy tu rey, Aslan. Y entonces Shasta comprendió que aunque había sentido miedo, aunque había vivido situaciones de peligro, de adversidad, comprendió que nunca había estado solo. Detrás de cada circunstancia difícil había una mano amorosa guiándolo hacia su destino. Shasta no pudo evitar el temor,
Pero Aslan salió a su encuentro y calmó todos sus temores. De la misma manera, tú y yo hemos pasado muchas circunstancias. Incluso si eres joven, seguramente has pasado muchas circunstancias, a veces difíciles, dolorosas, que nos han llenado de temor, que nos han llenado de preguntas y a veces de cuestionamientos, incluso cuestionamientos hacia Dios. Y el temor a veces puede llegar a ser tan grande que te paraliza, que te comienzas a hundir, y en medio de ese hundirte pareciera que no hay absolutamente ninguna esperanza. Por eso hoy día quiero que reflexionemos a la luz de nuestro texto, ¿cómo vencemos el temor? Porque si tú eres cristiano, no eres inmune al temor. Pero si no eres cristiano, estás expuesto a muchos más temores. Pero ¿cómo vencemos el temor? ¿Dónde está Dios? No sé si ustedes alguna vez se han preguntado eso. ¿Dónde está Dios en medio de mis temores? ¿Dónde está Dios en medio de mis tormentas? Y a veces podemos preguntar, ¿le importo a Dios? ¿Qué ha hecho Dios para librarnos del temor? Por eso hoy día, hermanos, el mensaje y amigos que están con nosotros, que vamos a ver hoy, tiene dos principales puntos, dos principales encabezados. El primero, le puse por título, un gran temor. Un gran temor. Si siguieron atentos en la lectura que leyó nuestro hermano José del texto, vemos a Jesús, luego de haber hecho varios milagros y luego de haber tenido un día bastante intenso, le dice a los discípulos, sus seguidores, que se suban a la barca. Estaban en la zona del mar de Galilea y querían llegar al otro lado de Galilea. Entonces, al atardecer, dice la Escritura, se suben los discípulos a la barca con Jesús y emprenden el viaje. Pero resulta que en medio del viaje y ya en el anochecer, se levanta una tormenta tan fuerte, tan violenta, que las olas comenzaron a amenazar la barca con grandes probabilidades de dar la vuelta y hundirla. Esto es lo que dice Mateo 8:24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Entonces los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor!, gritaron, ¡Señor, sálvanos! ¿No ves que nos ahogamos? Pero a diferencia de la historia de Chasta, que es una historia ficticia, esta historia de los discípulos en la barca junto a Jesús es una historia real. Esto es un hecho real. Jesús había llamado ya a sus 12 discípulos, habían caminado con él, conocían quién era Cristo porque Cristo les había enseñado verdades profundas acerca de él, de quién era él, pero también habían visto milagros, habían visto enfermos totalmente sanados al instante. Jesús solamente decía una palabra y los enfermos se sanaban. Jesús decía solamente una palabra y los endemoniados eran liberados. Ellos habían visto el poder extraordinario de Jesús. Pero ahora ellos estaban en medio de un problema. Ahora ellos estaban en medio de una tormenta. Y es interesante porque si ustedes recuerdan quiénes componían el círculo de los discípulos de Jesús, habían pescadores. Pescadores muy probablemente muy avesados y con mucha experiencia en el mar de Galilea. Por lo tanto, ellos podrían, si la tormenta no hubiera sido tan compleja, podrían con su experiencia haber salido muy bien de ahí. Había más de un pescador, por lo tanto, podrían haber juntado fuerzas y guardar la calma.
Pero imaginen el grado de la tormenta que se levantó, que ni siquiera los pescadores experimentados pudieron estar en paz. Ni siquiera los que tenían más experiencia en el agua podían mantener la situación bajo control. Y entonces se levanta una gran tormenta. Y allí estaba Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo. ¿Se imaginan? Pongámonos un poco en los zapatos de los discípulos. Digamos que todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos vamos a, qué sé yo, a Penco tal vez, y tomamos una lancha o tomamos una embarcación y nos queremos dirigir al otro lado de Concepción y digamos que nos vamos hacia Lota. De Penco, no sé cómo sería esa ruta, pero en medio de la ruta, en medio de la noche, se levanta una tormenta que jamás habíamos visto en Concepción. Una tormenta dura, difícil. Y ahí estamos todos nosotros. Y hay uno de nosotros que es el capitán del barco, que cuando nosotros vemos que estas tormentas amenazan con darnos vuelta, vamos a ver al capitán del barco, vamos a su cabina y de repente encontramos al capitán totalmente echado en su silla para atrás, durmiendo plácidamente. ¿Cómo sería nuestra reacción? Digamos que ninguno de nosotros sabe pilotear un barco, ninguno de nosotros sabe aspectos del mar y el único que sabe está tranquilamente tomando una siesta. Seguramente nuestro temor aumentaría, nuestra desesperación, comenzaríamos a entrar en pánico, en crisis, estaríamos tratando de afirmarnos del barco, porque el único que nos puede salvar está ausente, aparentemente. Y así estaban los discípulos, al borde del colapso, al borde del naufragio y muy seguramente al borde de la muerte. Porque era muy difícil que con un grado de tormenta así hayan podido salir con vida de allí. Y Jesús yacía plácidamente o profundamente dormido. Quizás ninguno de nosotros ha experimentado el temor de estar en una barca y que se levanten tormentas. No he escuchado a ninguno quizás que se haya ido de vacaciones en un crucero o haya estado en un bote en medio del mar y se hayan levantado vientos que amenazaran con su vida. Si hay alguno ahí, después me cuenta la experiencia. Pero seguramente todos nosotros sabemos lo que significa tener miedo. Todos nosotros hemos experimentado la inevitable sensación de sentir temor. Todos nosotros, incluso los pequeñitos, a ustedes les debe pasar que si el pequeñito se desorienta y no encuentra a sus padres, le viene el temor, le viene la angustia, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Porque el temor en la experiencia humana es algo inevitable. Pero a veces el temor puede ser algo bueno, porque nos puede advertir de que estamos en peligro o de que otros están en peligro. Por lo tanto, tenemos esa sensación de alerta. Estamos temerosos de que algo nos pueda pasar. Un autor define que el temor es como cuando es lo que sentimos cuando algo que nosotros creemos esencial para nuestra felicidad o seguridad está amenazado. Es lo que sentimos cuando eso que nos da seguridad o eso que nos da alegría está en peligro de ser retirado, destruido. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, es como cuando nosotros vamos por la calle y pasamos por un sector oscuro, poco iluminado, y se acerca una persona sospechosa que viene con una capucha, manos en los bolsillos, caminando muy directamente hacia nosotros. Lo más probable es que la mayoría de nosotros experimentemos temor allí. Y si somos buenos para correr,
seguramente correríamos bastante rápido o buscaríamos la forma de corrernos de ahí, porque el temor nos impulsa, nos mueve. Pero hay otros temores más difíciles, que es cuando recibimos una noticia de una enfermedad personal o una enfermedad de algún ser querido. Nosotros como sociedad latinoamericana le tememos, por ejemplo, al cáncer. Aparece la palabra cáncer y realmente nos da temor. Y ese temor a veces puede ser tan intenso, puede ser tan profundo, que nos pueden llegar a esclavizar. El temor a la muerte. Si no eres una persona que su fe está arraigada profundamente en Cristo y te dicen que vas a morir en 3 a 6 meses, seguramente vas a llenarte de ni siquiera temor, un terror. O te anuncian la muerte de algún familiar. O quizás el temor al rechazo, a ser rechazado, a ser discriminado. A veces las personas tenemos temor a quedarnos solas y somos impulsados a decir y hacer cosas por temor. Otros quizás experimentan el temor a relacionarse, el temor a abrir sus corazones, el temor a entregarse por miedo a que los dañen, por miedo a no saber amar. Y en medio de ese temor, cuando ese temor se empieza a agudizar y cada vez comienza a ser más profundo y más profundo, podemos pensar realmente que Dios no está presente. Podemos ver nuestras circunstancias y no encontrar a Dios por ninguna parte. Estamos en medio del barco, con las olas azotándonos una tras otra, y Dios pareciera estar ausente. Pareciera que Dios está durmiendo. Y el temor nos controla, nos paraliza y nos hunde. Por eso yo te pregunto, ¿cómo enfrentas el temor? Cuando el temor invade tu corazón, invade tu alma, ¿a quién acudes? ¿Dónde te refugias en medio del temor? ¿Será que de repente acudes a las redes sociales, al celular, simplemente para olvidar tus temores, para distraer tu mente y no sentir esa sensación de inseguridad? ¿O tal vez acudes a las compras? Porque comprar te da la sensación de que tienes control, de que tienes poder, de que vales algo por lo que tienes. O tal vez en el peor de los casos puedes acudir a las drogas o al alcohol simplemente para borrarte, simplemente para olvidar tus temores y tu realidad. Pero en medio de tus tormentas, ¿dónde está Dios? ¿Será que a Dios le importan tus temores? ¿Será que a Dios le preocupa tu vida? Y con estas preguntas los quiero invitar a nuestro segundo punto, a nuestro segundo encabezado. El primero dijimos que era un gran temor. Nuestro segundo encabezado es que a un gran temor hay un gran Salvador. A un gran terror, a un gran temor, a una gran tormenta, hay un gran Salvador. Luego de que los discípulos están desesperados porque se van a morir probablemente si Jesús no hace algo, Jesús se levanta, se despierta y el verso 26 dice: hombres de poca fe. Qué curiosa la respuesta.
hombres de poca fe. Y luego les hace otra pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos, reprendió las olas y todo quedó en completa calma. Y el verso 27 dice, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Se imaginan nuevamente a los discípulos? Estaban con un gran temor, pero se levantó un gran Salvador y ahora tenían un gran asombro. Pero Jesús se despierta y no los exhorta porque lo hayan despertado. Jesús no los reprende porque lo sacaron de su siesta. Jesús apenas despierta, los reprende por su falta de fe, por su falta de confianza, porque ellos habían visto milagros extraordinarios. Ellos habían visto la multiplicación del pan, de los peces. Ellos habían visto cómo Jesús sanaba solamente con un toque o con una palabra. Ellos habían visto el poder de Dios. Pero ahora ellos estaban llenos de temor, no a causa de la tormenta. Ellos estaban llenos de temor a causa de su incredulidad, a causa de su falta de fe. Otra versión de este mismo texto, Jesús les dice, ¿cómo es que aún no llegan a creer? ¿Cómo, en otras palabras, cómo que les cuesta tanto creer? Si me conocen, me han visto mis maravillas, han visto mis milagros. Saben que yo soy el creador de los cielos y de la tierra y aún les cuesta tanto creer. Pero los discípulos, y al igual que nosotros, eran humanos, sujetos a debilidades, sujetos a incredulidades, sujetos a temores. Y cuando se vieron amenazados por la muerte, el temor llenó sus corazones y olvidaron por un momento el poder glorioso de Jesucristo. ¿Habrá sentido algo parecido Chasta, nuestro personaje del inicio, cuando iba solo, expuesto a feroces enemigos, a condiciones totalmente adversas? ¿Será que Chasta en ese caminar solo se habrá cuestionado si le importaba a alguien? O déjame preguntarte a ti, ¿alguna vez has llegado a concluir que no le importas a nadie? Que a nadie le importa lo que estás sintiendo, que a nadie le importa lo que estás viviendo. Incluso has podido llegar a cuestionarte, ¿dónde está Dios? ¿Acaso a Dios no le importa lo que te sucede? ¿Acaso a Dios no le importa lo que sufrimos? Y quizá a esta altura nosotros podamos justificar la reacción de los discípulos. Después de todo, Jesús estaba durmiendo. Jesús no tenía quizás, aunque nosotros sabemos que Él es omnisciente y que todo lo sabe y que todo lo puede, pero Jesús estaba desconectado, entre comillas, de la tormenta. Pero los discípulos estaban aterrados mientras el maestro dormía. Pero fue entonces cuando Jesús se levanta y cuestiona la fe de sus discípulos.
Y Jesús podría haber cuestionado la fe de los discípulos y haber dejado que la tormenta siguiera. Jesús les podría haber dicho, por su falta de fe, van a tener que aguantar esta tormenta hasta que lleguemos al otro lado. Pero los discípulos en su desesperación acudieron a Jesús. Aunque de mala manera, porque en otras versiones de este texto le dicen a Jesús, Señor, ¿a ti te da lo mismo que nosotros muramos? Así se estaban refiriendo al maestro. Señor, ¿acaso te da lo mismo que nosotros fallezcamos? Pero Jesús, en su inmensa compasión, en su inmensa paciencia, los mira seguramente con una, como dice el pastor Julio, con una ternura firme y con una firmeza tierna, y les dice, hombres de poca fe. Pero no los dejó en la tormenta. Y Jesús, con una palabra, con su autoridad, le dice al viento y a las olas, sosiéguense, tranquilícense. ¿Y saben lo que hicieron las olas? ¿Y saben lo que hizo el viento? Reconoció la voz de su Creador. El mismo que le había dicho a las aguas, existan. El mismo que le había dicho a los peces, existan. El mismo que creó el sol, el universo y las estrellas, ahora le estaba dando una indicación a la naturaleza, sosiégate. Y la naturaleza reconoció la voz de su Creador y todo quedó en calma. Y los discípulos, anonadados, preguntan y comienzan a hablar entre ellos diciendo, ¿quién es este? Hermanos y amigos, ellos sabían en parte quién era Jesús. Sabían que era el Hijo de Dios. Sabían que era el Mesías, aunque se les fue revelando progresivamente. Sabían que este hombre no era un hombre común. Pero cuando ven a Jesús dándole una orden a la naturaleza y que la naturaleza se sujetara, estos hombres dijeron, realmente no sabemos quién es este. Este hombre excede nuestra capacidad de comprensión. Este hombre es mucho más grande de lo que nosotros habíamos pensado hasta ahora. ¿Quién es este hombre que con solo una palabra hizo cesar la tormenta? Si es primera vez que estás aquí, o es tal vez primera vez que escuchas este texto, o quizás más de una vez has escuchado este texto, pero a lo mejor todavía no has rendido tu vida a Jesucristo, todavía no te has convencido de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Quiero decirte algo que quizás ya sabes, pero necesito recordarte. Los temores son inevitables en la vida. Pero si nosotros no tenemos nuestra fe en Jesucristo, si nosotros no tenemos nuestra confianza en Él, cuando vengan los temores, lo más probable es que te hundirán, te paralizarán y lo más seguro que serás esclavo de tus temores. Si no hay fe en Jesucristo, realmente no puede haber esperanza. Porque si Jesús no es Dios, si Jesús no es nuestro Salvador, realmente no hay ninguna razón para tener esperanza. Ninguna. Pero si Jesús es Dios, si Jesús realmente murió y resucitó como dicen las Escrituras, entonces fuera de Él no hay esperanza y fuera de Él solo hay tormenta, solo hay perdición y solo hay esclavitud. Pero en Él, si nosotros ponemos nuestra confianza en el único capaz de salvarnos,
de decirle a las tormentas que se aquieten, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, entonces realmente podremos tener esperanza en medio de nuestros temores, en medio de nuestras dificultades. Pero quiero decirles una cosa, realmente es nuestra falta de fe, es nuestra falta de convicción de que Jesucristo es quien dice ser, es que aparecen todos nuestros temores que finalmente nos esclavizan. Y si estás aquí no es por casualidad. Esto es tanto para los miembros de la iglesia como también para los que nos vienen visitando hace un tiempo y sobre todo para los que quizás están aquí por primera vez. Si tú estás aquí es porque, aunque no lo sepas ni lo entiendas, has sido traído o traída amorosamente por Dios para escuchar las buenas noticias del Evangelio. Aunque la decisión de venir fue tuya, quiero que veas que detrás de tu decisión hay una mano amorosa, hay un lazo de amor que te ha estado atrayendo una y otra vez para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y esa es una muy buena noticia. Pero lamentablemente te tengo que dar una mala noticia primero. Si tú no eres cristiano, si tú no has sido alcanzado por la gracia de Cristo para creer de todo corazón de que Jesucristo es lo que Él dice ser, que Él es Dios, si tú no has creído de todo corazón que Él resucitó de la muerte y que solamente en Él hay perdón de tus pecados, o es más, si tú estás aquí y consideras que ni siquiera eres pecador, entonces tengo que decirte esto. Existe una tormenta mucho más grande que la que vivieron los discípulos. Existe una tormenta mucho más grande de lo que el mundo haya podido experimentar hasta hoy. Esta tormenta no es y no será producida por los cambios climáticos. Esta tormenta no tiene nada que ver con la naturaleza, sino que hay una tormenta que está por venir por causa de los pecados de la humanidad. Hay una tormenta que se aproxima por causa de todos aquellos que han rechazado, renegado de Jesucristo, que no han confesado sus pecados y que han rechazado seguirle. Por causa de todos aquellos que han rechazado la salvación gratuita en Cristo y han decidido vivir sus vidas como les place y han decidido vivir sus vidas a su manera, rechazando la voluntad de Cristo, déjame decirte que hay una tormenta mucho más grave y mucho más profunda que una tormenta que se puede dar en el mar. La Biblia nos enseña que Dios es bueno. ¿Están de acuerdo con eso? Que Dios es amoroso, que Dios es paciente, que Dios es sumamente misericordioso, pero también dicen las Escrituras que Dios es un juez justo. Y no solamente que es un juez justo, sino que es un juez que aborrece, odia el pecado. A tal manera que la Biblia dice en el Salmo 7 que Dios está airado contra el pecador todos los días. Todos los días. Romanos capítulo del 1 al 3, y si no me crees, búscalo en tu Biblia, léelo en tu casa, dice que la ira de Dios se revelará y se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen, que frenan
con injusticia la verdad de Dios. Jesús en Juan capítulo 3, versículo 36, y esto no lo dijo el apóstol Pablo, que uno podría decir es que el apóstol Pablo era un poco más. Esto lo dijo Cristo en Juan capítulo 3, versículo 36, enseñándole a Nicodemo, diciéndole que todos los que confían en Cristo tienen el regalo de la vida eterna. Todos los que confiesan su pecado y se aferran a la salvación de Cristo tienen vida eterna. Y eso es una excelente noticia. Pero el texto sigue diciendo, pero aquel que rehúsa creer en Cristo, aquel que reniega de Cristo, dicen las Escrituras que la ira de Dios está sobre él. Y la noticia más dura aún, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 2 que Dios en su bondad y en su paciencia, si tú no eres cristiano, te ha perseguido, te ha guiado y te ha animado a que tú puedas venir en arrepentimiento y fe. Durante toda la vida Dios te ha estado atrayendo a Él. Pero el versículo 5 dice que por tu dureza, por tu rebelión, por tu obstinación de vivir una vida según tus propios parámetros, estás acumulando ira para el día de la ira. Si yo no te dijera esto es porque no te amo. Si yo te ocultara esta verdad es porque no me importas. Pero a Dios le importas. A esta iglesia le importa y por eso nosotros tenemos que decirte esto. Si tú estás aquí sin Cristo, sin arrepentirte de tus pecados, sin confesar que Jesucristo ha sido levantado de entre los muertos, entonces hay una tormenta de la ira, mismísima ira de Dios que vendrá sobre ti si sigues rechazando el evangelio de Cristo. Y esto no es un mito, esto no es una fábula, estas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué merecen la ira de Dios? ¿Por qué merecen la tormenta de su ira? Y no solo tú, todos nosotros merecíamos la tormenta de la ira de Dios en nuestra vida. Todos nosotros, sin excepción. Pero somos culpables porque todos nosotros, cada uno de nosotros, incluyendo niños, han transgredido constantemente la ley de Dios. Quizás tú no has robado, pero a lo mejor has codiciado en tu corazón. Quizás tú no has asesinado, pero has albergado odio y rencor contra otra persona. Quizás te consideras una persona moralmente correcta, pero no consideras guardar el día de reposo como corresponde. Tal vez vienes a la iglesia, pero no honras a tus padres. Hermanos, todos nosotros en algún punto de la ley y en más de uno hemos transgredido la ley de Dios. ¿Y sabes cómo se llama un transgresor o lo que merece un transgresor? Condena. Aquel que transgrede la ley merece condena. Pero yo les dije que le iba a dar una buena noticia. La mala noticia es que las Escrituras dicen que por nuestro pecado todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros. Todos nosotros merecíamos la tormenta de la ira de Dios en nuestras vidas. Pero así como Jesús, y les pido que me presten mucha atención en esto, así como Jesús se levantó en la barca y reprendió al mar y el mar se calmó, así también Dios ha hecho algo para librarnos de su ira. Dios ha tomado la iniciativa y no nos ha dejado sin esperanza. Dios ha hecho algo para disipar nuestros temores. Y la buena noticia es que a pesar de que nosotros hemos pecado
Y a pesar de que merecemos ser declarados culpables delante de Dios, Él ha decidido voluntariamente y por amor ofrecer a su Hijo Jesucristo para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Él se ofreció voluntariamente para recibir la tormenta de la ira de Dios que tú y yo merecíamos. ¿No es una gran noticia esa? Pecadores declarados por Dios, enemigos de Él, sujetos a su ira, declarados inocentes porque el inocente se declaró culpable. Y Jesucristo vino a este mundo, cumplió la voluntad de Dios a la perfección. Hizo todo bien Jesucristo. Lo hizo perfecto, todo, pero todo. ¿Y sabes lo que recibió de vuelta? El único inocente que ha existido en este mundo, el único perfecto, el único puro, no recibió aplausos de vuelta. No recibió la aprobación de los hombres. No recibió reconocimiento de los hombres. Y en vez de aplausos, terminó clavado en una cruz y siendo completamente inocente, murió en nuestro lugar como culpable. Esa es la noticia más gloriosa que cualquier ser humano puede escuchar. Es la noticia más bella, más alentadora, más conmovedora. Que el único que merecía la vida eterna, el único, se puso en nuestro lugar para declararnos inocentes, para declararnos justos, para que la tormenta de la ira de Dios no caiga sobre ti. Quiero ir concluyendo con esto. ¿Recuerdan la pregunta que hicieron los discípulos cuando Jesús hace cesar la tormenta? Se preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y quizás puedes olvidar todo lo que dije en este sermón, pero te ruego que no olvides esto, que no olvides la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es el que hace cesar la tormenta? ¿Sabes quién es Jesús? No fue un simple maestro, no fue un simple filósofo, no fue un simple revolucionario ni teólogo. Él es el autor de la vida. Él es quien creó el mar. Él es quien creó los vientos y todo lo que existe fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Hermanos, nuestra vida no se trata de nosotros. Tu vida no se trata de ti, se trata de Él. Porque todo es para Él. Él es quien en completa humildad, en completa obediencia, vino a este mundo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y murió la muerte que tú y yo debíamos morir. Él es Jesús, el único nombre por el cual podemos ser salvados, perdonados y restaurados y reconciliados con Dios. Él es el único que puede hacer eso. No son tus obras. Olvídate de que con tus obras vas a alcanzar el cielo. No puedes. Pero sí a través de tu fe en Cristo. Sí a través de tu fe en lo que Él hizo. En lo que Él logró. Y aunque no tengas nada en este mundo, si te aferras a esa verdad, realmente serás rico. Él es Jesús, el único capaz de calmar todos nuestros temores.
el único de calmar todas nuestras aflicciones y consolarnos en la adversidad. Él es el único digno de confianza. Hermanos, todos nosotros podemos fallar y hemos fallado mucho y hemos fallado más de lo que quisiéramos, pero Él es el único digno de toda nuestra confianza. Él es el único digno de toda nuestra lealtad. Él es el único que puede dar una orden y hacer que las tormentas de nuestra vida estén en calma. Él es el único digno de tu fe. No pongas la fe en los hombres. No pongas la fe en tu estabilidad económica. No pongas la fe en que el día de mañana a lo mejor te puede ir mejor. Pon tu fe en Cristo. Pon tu confianza en Él. Pero no solamente pongas tu confianza en Él, porque para confiar en Él, para poner tu confianza en Él, debes estar dispuesto a dejar tus maneras pecaminosas de vivir. Debes dejar de creer que tú eres el que conduce tu vida. Debes renunciar a tus formas de vivir para abrazar las formas que Él quiere en las que tú vivas. Si tú estás aquí y no eres cristiano, yo te ruego, pon tu confianza en Cristo, pon tu fe en Él y no serás decepcionado nunca por Él, nunca. Él es el único digno. ¿Quién es este hombre? Es Jesús de Nazaret, quien murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando el momento para venir a buscar a su iglesia. Pero si tú no eres parte de su iglesia, si tú no eres parte de su cuerpo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, la tormenta se avecina. La ira de Dios se está acumulando día tras día, y será derramada sobre todos aquellos que rechazan, rehúsan creer y seguir a Cristo. Pero si estás aquí es porque Dios te ha dado oportunidades. Si estás aquí es porque hoy puede ser ese día donde tú renuncies a ti mismo o a ti misma y abraces a Jesucristo con todo tu corazón. Hoy puede ser día de salvación. Hoy puede ser el día donde Jesucristo te libre de tu temor a la muerte, de tu temor al rechazo, de tu temor a la soledad. Hoy puede ser el día si tú pones tu confianza en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Puedes buscarlo toda la vida, no lo vas a encontrar. Pero en Cristo está todo lo que necesitas. En Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración, en Cristo hay sanidad, pero sobre todo en Cristo hay reconciliación con Dios. ¿Cómo vences tus temores? Recuerda que Él es el único digno de toda confianza, de toda honra y de toda nuestra fe. Oremos para terminar.